Hola compañeros y compañeras, pues vamos con la segunda parte o la segunda hora de nuestra clase de Derecho Procesal Fiscal y estamos analizando el procedimiento fiscal. Estamos viendo algunos cambios, algunas diferencias que tiene con todos los demás procesos, sobre todo el proceso civil, aunque en esencia sigue lo mismo, pero aquí se da algo muy especial. Las partes, vuelvo a lo mismo, no son particular con particular, no son empresa con particular, sino que siempre va a ser el fisco, la autoridad en su carácter de fisco, en su calidad de autoridad fiscal, y el contribuyente, y lo más importante, quien inicia el procedimiento fiscal, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es justamente la autoridad fiscal. Y excepcionalmente, quien inicia el trámite o inicia el procedimiento fiscal es el contribuyente, es el particular. Es el Estado, en su carácter de autoridad fiscal, quien por lo general demanda, quien por lo general inicia el proceso de demanda en contra del contribuyente, exigiéndole el cumplimiento de una obligación fiscal o bien el pago de una prestación fiscal, compañeros. Esta primera parte oficiosa o fase oficiosa le corresponde, por tanto, al Estado en su carácter de autoridad fiscal. Y la segunda etapa o la segunda fase, llamada la contenciosa, es cuando una vez que el Estado me informa, me notifica que yo debo una cantidad y que por tanto el Estado me exige el cumplimiento de la misma, si no procede el embargo, proceden varias cosas, es entonces cuando yo inicio la segunda etapa inconformándome, impugnando tal decisión, solicitando un amparo, una nulidad de juicio, presentando algún recurso de inconformidad, algún recurso de impugnación, para que dicha orden o dicho trámite que la autoridad fiscal emprende en contra de mi persona para embargarme, para quitarme mis propiedades y de esta manera obtener los ingresos que no le he pagado por concepto de impuestos o de cuotas o patronales, es como se va desarrollando el famoso proceso, el procedimiento fiscal. La fase oficiosa, en términos generales, le corresponde al Estado, en su carácter de autoridad fiscal. En cambio, la parte contenciosa se da una vez que el Estado inicia la demanda e inicia la exigencia del cumplimiento de obligaciones fiscales y por tanto de sus pagos, para que yo contribuyente, por tanto, la impugne, me inconforme con esa resolución, con esa decisión y en consecuencia exija la nulidad, exija el amparo, exija por tanto la impugnación de dichos actos que en lo personal considero arbitrarios, ilegales y que van en contra de todo principio procesal o en contra de todo principio legal. Dicho lo anterior, vamos ahora a desglosar esta fase oficiosa. Ya dijimos que esta parte oficiosa tiene por objeto determinar si el contribuyente ha dejado de cumplir sus obligaciones fiscales, si el contribuyente a la fecha tiene algún crédito, algo en su contra, para inclusive coaccionarlo, forzarlo a que cumpla, incluyendo algunos actos de ejecución como son el embargo, que ante la amenaza de que me van a embargar, pues el contribuyente decide negociar o decide pagar para evitar justamente estos y otros actos coercitivos que tiene el Estado para exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Pues recuerda que lo que mueve a la autoridad fiscal es el famoso interés público. Es decir, es tutelar, es amparar, compañeros, los ingresos que debe tener el Estado para que de esta manera pueda cumplir con sus obligaciones y satisfacer las necesidades de la población, compañeros. La parte oficiosa o la fase oficiosa es la iniciación de la fase oficiosa en el procedimiento fiscal y vamos a ver las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, es decir, debido a que la autoridad fiscal tiene ciertas facultades, ciertas atribuciones, y en base a la aplicación o la práctica de estas atribuciones o facultades de la autoridad fiscal, es como se inicia la famosa fase oficiosa. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones,
¿sí? Es decir, la autoridad fiscal, principalmente el SAT, principalmente Hacienda, principalmente el Seguro Social y otras instancias más, deben de llevar a cabo ciertas diligencias o ciertos actos con el fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones. De igual manera, la autoridad fiscal está facultada para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales. Es decir, la autoridad fiscal, en base a las atribuciones que la ley le reviste o le da, donde se va a encargar de ver si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales, sus declaraciones, sus pagos de impuestos, su dada de alta al registro de causantes, su famosa cédula fiscal y no sé cuántas obligaciones esas más, sino también tiene por objeto determinar si los contribuyentes tienen por ahí algún adeudo fiscal, a cuánto asciende este adeudo fiscal y el concepto por el cual deben ese adeudo fiscal. Si es con motivo de la falta del pago del IVA, si es con motivo del pago del impuesto sobre el producto del trabajo, si es con motivo, compañeros, de a las cuotas oro patronales, si es con motivo de las contribuciones que tiene que pagar la empresa o la persona al municipio con motivo del impuesto predial y demás tipos de situaciones. Entonces, el Estado, en uso de sus facultades, no solo va a determinar si cumple o no cumple el contribuyente con sus obligaciones fiscales, sino además de determinar las contribuciones que a la fecha no se han cumplido o no se han pagado. Y no solo eso, a cuánto asciende ese dinero que por negligencia, que por irresponsabilidad o por lo que usted quiera, los contribuyentes no han pagado. Y que al no pagar, lo que están provocando es quebrantar el Estado de Derecho, principalmente el interés público, porque el Estado no tiene la seguridad de recibir el dinero suficiente para poder cumplir con diciendo sus objetivos. De igual manera, se trata de determinar si las personas o los contribuyentes tienen créditos fiscales a su favor o en contra, y de esta manera poderles exigir el pago de esas contribuciones omitidas que no declararon, que no presentaron, o bien lo que viene siendo un crédito fiscal a su cargo, o bien a su favor. De igual manera, la autoridad fiscal tiene la facultad de comprobar, de comprobar la comisión de delitos fiscales, compañeros. Y con motivo de los delitos fiscales, como tú comprenderás, pues se le notifica a la persona, al empresario o a la persona física que se supone está contrabandeando. Es decir, está introduciendo a nuestro país mercancías sin los debidos permisos de importación y de exportación, sin los debidos pagos arancelarios o de impuestos con motivo de la entrada o salida de mercancías. De esta manera, la autoridad fiscal tiene por objeto comprobar la comisión de delitos fiscales, justamente para evitar que los contribuyentes o las personas y empresas en general lo sigan cometiendo, y al cometerlos están afectando las finanzas públicas del Estado. Es decir, si vamos a dar mercancía del extranjero o vamos a dar mercancía mexicana al extranjero, eso que hay que pagar ciertos permisos, ciertas licencias, ciertos trámites de importación y de exportación, para que se cuente con el permiso respectivo y en consecuencia se pueda llevar a cabo su venta con toda legalidad, en toda regla. Pues de lo contrario, al no tener esos permisos de importación, esos permisos de exportación, se estarán vendiendo productos de contrabando, productos que no han pagado lo que vienen siendo los impuestos respectivos, que están entrando sin el permiso o las autorizaciones de exportación o de importación, y en consecuencia cometiendo el famoso delito fiscal. De esta manera, como podemos ver, la autoridad fiscal tiene estas facultades, y al detectar una de estas anomalías, comprenderás entonces que notificará al contribuyente dicha anomalía, y en consecuencia el contribuyente que no va a estar de acuerdo va a iniciar la famosa fase contenciosa. Es decir, acuérdate que todos tenemos garantizados el famoso derecho de audiencia.
decir, a ser escuchados, a ser oídos en todo procedimiento que se inicie en contra de nuestra persona. Y de esta manera garantizar el que yo pueda ser oído, pueda ser escuchado, pueda hacer valer mis defensas, mis pretensiones, y no solamente sea juzgado por un acto autoritario de autoridad, donde ordena se embarguen o se expropien ciertos bienes o ciertas propiedades por la presunción de que dichos bienes o dichas actividades son con motivo de un ilícito fiscal. Como puedes ver, son muchas las atribuciones que tiene la autoridad fiscal justamente para cumplir con su objetivo de la parte oficiosa. Es la autoridad porque difícilmente el contribuyente va él mismo a denunciarse, va él mismo a declarar que no tiene cédula fiscal, que no ha pagado cuotas patronales, que no ha se ha dado de alta ante Hacienda, etcétera, etcétera, difícilmente lo va a hacer. Por eso la autoridad fiscal se le reviste de estas y muchas otras facultades para que con base a esa revisión, con base a ese estudio, se puedan detectar anomalías y en consecuencia notificar, resolver en contra del contribuyente, quien entonces iniciará la segunda etapa llamada la fase contenciosa. ¿Cuáles son las facultades que tiene la autoridad fiscal para poder investigar a los contribuyentes? Repetimos, la revisión de declaraciones, la revisión de la contabilidad, la revisión de dictámenes sobre estados financieros, las visitas domiciliarias, que cabe aclarar, estas van a ser motivo de la siguiente clase dentro de 8 días, dada la importancia que son las visitas domiciliarias. A todos creo que nos molesta que de repente llegue una autoridad y se nos presente, diga que trae una orden de cateo, una orden de aprehensión, una orden de inspección, una orden de lo que usted quiera. Y esto es muy común también en materia fiscal, que los inspectores fiscales vayan a tu empresa a solicitar información, datos, estados financieros, estados de la contabilidad y determinar si se encuentra perfectamente bien dicha empresa. Como las citas domiciliarias son una parte muy especial que el mismo código desglosa, detalla, para evitar, por tanto, arbitrariedades o actos indebidos por parte del fisco, parte de la autoridad, vamos a manejarlo como un tema aparte, como un tema propio de la siguiente clase, dada su amplitud, su complejidad y su importancia dentro del proceso fiscal. Pero entre las muchas autoridades, dentro de las muchas atribuciones está la de practicar avalúos, la de recabar informes de funcionarios, formular denuncias y querellas ante el riesgo o el peligro de que la persona, en este caso el contribuyente, puede escapar, ante el riesgo o peligro de que el contribuyente, al ser enterado de que se le va a seguir un procedimiento fiscal, huya o se esconda para evadir lo que viene siendo su responsabilidad. De igual manera tienen facultades autoridades fiscales para solicitar datos o documentos a los contribuyentes para lo que viene siendo su famosa fiscalización. Es decir, la autoridad fiscal, como estamos viendo, tiene una gran cantidad de facultades. Facultades para revisar, para vigilar, para cuidar lo que viene siendo los movimientos fiscales de los contribuyentes, a través de estados financieros, a través de su contabilidad, a través de sus comprobantes fiscales, y en caso necesario actuar y proceder en contra de esos contribuyentes, en contra de esos particulares o bien en contra de esas empresas. Vamos pues, salvo el caso de visitas domiciliarias que, como te he explicado, veremos en la clase siguiente, dada el detalle, dada la descripción que la autoridad determina sobre esto, vamos a ver la revisión de comprobantes fiscales, la práctica de avalúos, la de recabar informes de funcionarios, formular denuncias y querellas, y por último, solicitar datos o documentos a los contribuyentes para efectos de su fiscalización. Analizar cada uno de estos aspectos, cada una de estas atribuciones. Y tenemos primeramente lo que es la facultad de revisar las declaraciones. Como vemos, en derecho fiscal hay impuestos en donde hay que hacer declaraciones bimestrales, anuales,
sobre la situación de lo que viene siendo el estado financiero o lo que viene siendo la recaudación de impuestos. Todos los contribuyentes presentan sus declaraciones de fin de año, sus declaraciones fiscales. Independientemente de que se tratan de documentos privados, documentos de la empresa, de la persona, dado su carácter fiscal, se convierten en documentos públicos para que de esta manera se puedan revisar dichas declaraciones y ver si no hay alguna omisión de buena o de mala fe, o sea, algún error en lo que viene siendo esta revisión de declaraciones. La revisión de declaraciones consiste en rectificar los errores aritméticos, las omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual podrán solicitar al contribuyente la documentación necesaria. Hemos dicho, compañeros, y lo volvemos a repetir, cuando usted constituye una empresa, lo primero que debe de hacer es obtener su acta de nacimiento, por así llamarle. Es decir, el equivalente a las personas que tienen el acta de nacimiento, obtener el acta o escritura constitutiva. El acta de nacimiento sirve para acreditar que la persona física ya nació, que sus padres son fulano y sultano, que se dedican a tal situación, de tal edad, y que por tanto decidieron ponerle por nombre X, Y y Z. Ese acta de nacimiento nos sirve a las personas físicas para poder realizar cualquier trámite. Trámite de inscripción a una escuela, trámite de pago, inscripción a un servicio, a algún club, etcétera, etcétera. Bueno, las empresas son personas morales y no son personas físicas. Por tanto, ellas también deben de registrarse como lo hacen las personas físicas para acreditar que la empresa legalmente existe, para acreditar jurídicamente que la empresa tiene existencia jurídica y por tanto tiene facultades de obligarse y responder ante lo que vienen siendo sus compromisos, compañeros. ¿Sí? De esta manera, la persona moral debe de inscribirse en el registro público de el comercio y de la propiedad. Y una vez que obtiene este documento, entonces tiene que ir ante el Seguro Social, ante el Infonavit, a darse de alta como patrón y en consecuencia obtener su registro para que con el tiempo sus demás trabajadores puedan también recibir los beneficios del Seguro Social. Puede ser entonces que con motivo de estas inspecciones que hacen la autoridad hacendaria, puedan solicitarse este tipo de documentos que aunque están no muy vinculados con el aspecto fiscal, sí son importantes para que la materia fiscal pueda cumplirse, pueda llevarse a cabo por lo que son las empresas y los particulares. De esa, la revisión de declaraciones consiste en rectificar los errores aritméticos, las omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, en las solicitudes o avisos, para lo cual podrán solicitar al contribuyente la documentación necesaria. Sabemos y repito que el contribuyente tiene muchas obligaciones. Darse de alta ante Hacienda, obtener su cédula fiscal, realizar el pago, llevar a cabo las declaraciones. Toda autoridad fiscal está autorizada para exigir y solicitar del contribuyente cuánta información y datos sea necesario para poder acreditar realmente la existencia de la empresa y poder acreditar, por tanto, lo que viene siendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Otra atribución que tiene la autoridad fiscal es revisar los ingresos y egresos del contribuyente. Recuerda que toda empresa lleva un área llamada contabilidad. La contabilidad es el área o departamento de una empresa que se encarga de registrar los ingresos y los egresos de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual, de forma bimestral. El contador, por tanto, es el que revisa las cuentas, el que determina cuántos ingresos se obtuvieron por día y cuántos egresos se gastaron también por día, y mantener un equilibrio sano entre el haber y el deber, procurando no caer en insolvencia económica o en irresponsabilidad,
cuando el contador, sin darse cuenta, por omisión o por negligencia, no supo dar el aviso oportuno de que en un momento determinado los productos van a tener ciertos cambios o ciertas transformaciones. De esta manera, como puedes ver, la contabilidad es una parte importante de la empresa. Es una parte que maneja propiamente el dinero a través de acreditar los pagos, los gastos, los ingresos que obtiene el Estado. Y saber con mucha precisión justamente cuál es la situación de la empresa, si tiene y trabaja con números rojos de peligro o tiene y trabaja con números negros de solvencia, de facultad para poder cubrir lo que viene siendo sus deudas. De esta manera, la contabilidad, que es la que registra los ingresos y los egresos diarios de la empresa, la que registra y lleva un control de lo que viene siendo las entradas y las salidas del contribuyente, entonces podrá solicitar cuanto documento sea necesario para poder acreditar esos movimientos, esos cambios. Esto lo hace la autoridad fiscal, la revisión que lleva a cabo de las cuentas de contabilidad. Porque una vez el contador, pues con todo respeto, decimos que esto sea así, pues hay excepciones, dada la facultad que tiene de disponer libremente del dinero de una empresa y aprovechando quizás algunas situaciones, puede utilizar en su beneficio esas atribuciones que le está dando la ley y por tanto pueda alterar, pueda modificar los estados financieros y en consecuencia declarar ganancias menores y por tanto impuestos menores. Y por tanto poder evadir todo esto. Ahora, aquí ya va a ser una aclaración. Una cosa es que el fisco, en base a esas atribuciones, tiene la facultad de revisar la contabilidad o los números del contribuyente. No se te olvide que de forma paralela a esta obligación que tiene el fisco, las empresas manejan otro departamento muy unido a contabilidad. ¿Cuál es? El de la auditoría. Recuerda que la contabilidad registra los ingresos y los egresos, los gastos y el dinero que tiene una empresa. Y en base a esos ingresos, el contador puede ir detectando si la empresa está trabajando con ganancias, con utilidades, o la empresa está ganando con un déficit financiero, es decir, con pérdidas, o lo que viene siendo falta de ingresos. Independientemente que la autoridad fiscal va a hacer una revisión sobre estas cuentas y la contabilidad, recuerda que los empresarios se curan en salud a través de otra instancia, otro departamento que se llama la auditoría interna y es la auditoría externa. La auditoría interna o la auditoría consiste en revisar las cuentas, las operaciones de contabilidad. Si yo, empresario, no me conformo con lo que dijo mi contador, no me conformo con lo que dijo el área de contabilidad sobre mis ingresos y mis egresos. Quizás porque tengo la intuición o la sospecha de que mi contador me está engañando y me está dando datos que no son los verídicos. Entonces, de forma paralela al área de contabilidad, te creo el área de auditoría, para que el auditor sea la persona facultada para revisar las cuentas de contabilidad. Revisar y detectar si contabilidad por negligencia, por descuido, por omisión o simplemente por alguna cuestión de algún delito, de algún fraude, está presentando la información de forma incorrecta o de forma indebida. Entonces, todo empresario se cura en salud, independientemente de lo que Hacienda va a hacer. Yo nombro internamente un departamento de auditoría, una gerencia de auditoría, para que ella revise las cuentas del contador que están bien hechas y que no hay ningún problema, algún robo hormiga o alguna cosa que esté deteriorando la economía de la empresa. Pero recuerda que muchas veces el mismo auditor es amigo del contador. Entonces la auditoría se puede convertir en solapadora de lo que viene siendo lo que viene siendo la contabilidad. Un departamento del área de la empresa que es auditoría
revisa a lo que viene siendo una área de la empresa que es contabilidad. Y puede ser que entre ambos directivos se conozcan o tengan cierto nivel de amistad más allá de lo laboral. Todos los empresarios tienen otra facultad, ¿cuál es? La auditoría externa. Para evitar que auditoría interna y contabilidad manejen a su manera los estados financieros, los ingresos y los egresos, entonces podemos nombrar a un bufete de contadores, un despacho de contadores ajenos a la empresa, especializados en revisión de la contabilidad, para que ellos realicen una auditoría externa. No solamente revisando los ingresos, los egresos o las cuentas que reporta contabilidad, sino revisando inclusive el reporte que auditoría interna hace sobre la revisión de los estados financieros de contabilidad. Quizás mucho a burocracia, quizás mucha tramitología, pero al final lo importante es que el directivo esté consciente de que contabilidad está reportando justamente lo que es, o en todo caso la auditoría interna o la auditoría externa me estén informando de las irregularidades que contabilidad está mostrando en los ingresos y egresos diarios, semanales o mensuales o anuales de la empresa. Y que de seguir esta tendencia puede provocar, por tanto, daños patrimoniales a la empresa que la pueden llevar a lo que viene siendo su quiebra o lo que viene siendo el cierre de la empresa. Y en materia fiscal puede llevarla a la comisión de un delito como sería la doble contabilidad. Recuerda que hay empresas que manejan una doble contabilidad. ¿Qué es esto? Que por un lado manejan un estado financiero ficticio falso para acreditar que los ingresos de la empresa no son en bonanza, no son muy buenos. Y en consecuencia, al acreditar que mis ingresos no son de grandes sumas o de fuertes sumas, entonces pago menos impuestos. Y esto obviamente implica un ahorro, implica por tanto mayores ganancias a la empresa. Entonces llevan un libro de contabilidad donde registran este tipo de información falsa, este tipo de información con pocos ingresos y con por tanto por pocas ganancias para que las contribuciones o los impuestos sean menores. Entonces para evitar este tipo de anormalidades, el fisco va a revisar las cuentas del contador, va a revisar los números de contabilidad por parte del fisco, por parte de una autoridad imparcial. Pero la misma administración o las mismas empresas manejan, además de la auditoría interna, la auditoría externa. Para que personas ajenas a la empresa, personas que no conocen al contador y demás personal de mi empresa, puedan ellos a su vez llevar a cabo la revisión de contabilidad y la revisión de auditoría y checar si están bien los dos o de plano auditoría externa nos arroje que hay una especie de colusión entre contabilidad y auditoría interna para estar solapando los desfalcos, los desvíos de dinero, el hurto de dinero que algunos empleados o un personal de la misma auditoría o de la contabilidad está llevando a cabo. De esta manera la autoridad fiscal, ante los riesgos que implica una doble contabilidad, ante los riesgos que implica que muchas veces la empresa o el empresario no manifiesta exactamente, obviamente, sus ingresos verdaderos, con la intención de pagar menos impuestos, entonces la autoridad tiene la facultad de revisar los ingresos y egresos del contribuyente, proporcionando los datos, documentos o informes requeridos, bien sea en su domicilio, en el domicilio de su establecimiento, o bien sea en las oficinas de las autoridades fiscales. Otra facultad que tiene la autoridad fiscal y en consecuencia dentro de la etapa oficiosa, primera etapa del procedimiento fiscal, es revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de generación de acciones que realiza. Recuerda que una empresa tiene muchos mecanismos o medios a través de los cuales puede invertir su dinero. Para mantener una solvencia económica,
y mantener por tanto una liquidez para el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones fiscales, comerciales y demás tipos de situaciones. Toda la revisión de dictámenes es justamente eso, revisar los peritajes que formulan contadores públicos sobre estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realizan. Puede ser que la autoridad no se dé cuenta, puede ser que la autoridad no perciba el peligro de las personas que están cometiendo este tipo de actos ilícitos convertidos en delitos fiscales. Mientras la autoridad no se dé cuenta, pues sé feliz, vive a gusto, pero el día que la autoridad se dé cuenta de que no estás pagando, presentando tus documentos hacendarios o fiscales, no has cumplido con tus obligaciones, pues ese día, compañeros, hasta ahí llegó tu diversión, tu felicidad, porque entonces habrá que aclarar muchas cosas, sin caso necesario, incluso te embarguen tus bienes, tus propiedades, e incluso vaya la persona o el empresario a la mismísima cárcel. La dificultad que tienen es revisar los comprobantes fiscales. Recuerda que muchas veces cuando hacemos la compra de un producto o de un servicio, nos piden que si queremos la factura o nada más queremos el ticket. Si queremos la factura, el comprobante del servicio o de la mercancía, nos van a pedir nuestro famoso registro federal de causantes, nuestro RFC. Entonces, muchas veces estos son comprobantes fiscales a través de los cuales se acredita que la persona adquirió un servicio o compró lo que es una mercancía. La revisión de comprobantes fiscales consiste en verificar los comprobantes fiscales, además las solicitudes o avisos del Registro Federal de Causantes, los documentos que amparen la legal propiedad o posesión de las mercancías, verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete correspondiente. Y evitar, por tanto, al no tenerlo, el famoso contrabando o el delito de introducir mercancías de otro país de forma ilegal, de forma indebida y de forma incorrecta, para muchas veces competir con los productos nacionales en desproporción. Pues la calidad muchas veces implica mayor precio y la exportación de contrabando de estas mercancías puede ser que las haga más baratas y por tanto más atractivas para el público en general. Una autoridad fiscal, por tanto, al revisar los documentos fiscales de una empresa, de un empresario, de una persona física, y detectar que le faltan algunos de ellos, comprenderás que entonces la autoridad fiscal va a iniciar la famosa fase oficiosa, va a demandar, por tanto, al contribuyente para que ante la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Federal Tribunal Federal Administrativo y Fiscal, pueda determinar si hay o no hay delito, si se cometió o no se cometió algo indebido en cuanto a las mercancías, en cuanto a sus ventas, en cuanto a su importación, en cuanto a lo que viene siendo su exportación. Y por comprobantes fiscales, pues tú bien lo sabes. Hay una gran cantidad de documentos, insisto, de momento en que te piden, ¿quiere su factura o no quiere su factura? Sí quiero mi factura. Entonces, presénteme la copia de su cédula fiscal para poderle expedir su factura. Y en caso de que no tengas con qué acreditar tu personalidad, posiblemente la empresa te niega a darte la constancia o acreditar que cuentas con el permiso para llevar a cabo dicha adquisición o dicha compraventa de mercancías extranjeras en lo que viene siendo nuestro país, compañeros. La autoridad fiscal sí detecta que no contamos con la escritura constitutiva, no contamos con la alta ante Hacienda o ante el Seguro Social, pues hasta ahí terminará nuestra vida feliz, hasta ahí quedaremos todos contentos, porque después de esto la autoridad obviamente nos exigirá, nos pedirá el cumplimiento de normas de seguridad para evitar la clausura o el cierre de lo que viene siendo nuestra empresa. De igual manera, la autoridad fiscal tiene facultades y por tanto para iniciar la fase oficiosa
para ordenar la práctica de avalúos. Es decir, verificar, compañeros, que realmente los productos estén ahí en las bodegas, en los almacenes. Ordenar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, compañeros. De esta manera, la autoridad fiscal puede ordenar que se lleve a cabo un avalúo sobre los diversos bienes que tiene una empresa en cuanto a lo que son sus bodegas. Y de esa manera determinar a ciencia cierta si coincide la entrada de mercancías con la salida de mercancías. Me explico de alguna manera. Puede ser que después de cierto tiempo, vamos a pensar que a principios del año 2020, entraron a la sucursal de Comercial Mexicana o de Aurrera 100 pantallas. De acuerdo con los registros contables, de esas 100 pantallas se vendieron 20 pantallas, porque ahí están las facturas, ahí están las notas de entrega, las notas de remisión. Sí se citan que 20 pantallas fueron vendidas, porque tiene la documentación, la factura, el ticket del pago que hizo el cliente de esa pantalla. Lo que significa, por tanto, que si entraron 100 pantallas y 20 se vendieron, en consecuencia, en bodega tenemos 80 pantallas y en el mostrador también tenemos ahí las 80 pantallas. Pero cuando se ordena un avalúo o una verificación física de toda la clase de bienes, o bien se ordena una auditoría, se detecta que solamente en bodega y en aparador existen 40 pantallas. Por tanto, hay un desfalco o hay una pérdida de lo que son otro tanto de pantallas. Si 20 se detectaron que fueron vendidas y que por tanto salieron de la tienda, y se acredita por tanto que solo tenemos, en lugar de tener 80 pantallas porque 20 se vendieron, tenemos 40, quiere decir que entonces alguien está cometiendo un delito, alguien está cometiendo un robo hormiga, o alguien está haciendo algo indebido para ir sustrayendo de forma ilegal la mercancía que se encuentra dentro de lo que viene siendo su centro laboral. Ante esta situación, la autoridad fiscal, ante la sospecha o el riesgo que tiene de que algo está pasando, puede ordenar el avalúo o la verificación física de toda la clase de bienes, compañeros. ¿Sí? Otra atribución que tiene la autoridad fiscal es recabar informes de los funcionarios y servidores públicos y de los feudatarios que posean con motivo de sus funciones. Como tú bien lo sabes, los agentes aduanales, los inspectores fiscales, muchas veces se prestan a lo que decimos, pues la tranza, el cochupo, la mordida y varias cosas por el estilo por parte del inspector o de la autoridad fiscal, justamente para que no los delaten, no los denuncien y en consecuencia las personas puedan seguir haciendo pues sus menjurjes, su evasión de impuestos, su incumplimiento de ciertas obligaciones y en consecuencia todos felices y contentos. De esta manera las autoridades tienen la obligación de transmitirse mutuamente la información, de que mutuamente se estén dando los informes que tengan sobre determinadas actividades de empresarios, de personas, incluso de políticos en cuestión de impuestos. Tienen facultad de recabar informes de funcionarios y servidores públicos y de los fedatarios sobre informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Y de esta manera llevar a cabo un mejor control de lo que viene siendo la actividad comercial de la empresa. Otra facultad más que tiene la autoridad fiscal, y por autoridad repito, el SAT, Hacienda, el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit y no sé cuántas más, es formular denuncias y querellas. Esta etapa consiste en allegarse las pruebas necesarias para presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público, para que se ejercite la acción penal por la posible comisión de un delito fiscal. La autoridad hacendaria
no solamente está para imponer multas, no solamente está para determinar el incumplimiento de obligaciones fiscales, ni tampoco solamente está para en un momento determinado llevar a cabo la verificación de documentos, sino que ante la gravedad del asunto, ante la gravedad de la actividad que están llevando a cabo ciertos empleados o funcionarios de la empresa, se esté cometiendo más que un acto indebido todo un delito, que de no presentar la denuncia o la querella respectiva puede incrementarse o puede ahondarse más, o que al darse las personas cuenta de que están siendo vigiladas, tratan en consecuencia de evitarlo y de esta manera difícilmente encontrar a los verdaderos culpables. La autoridad fiscal tiene la facultad de allegarse cuanta prueba sea necesaria y para presentar la denuncia o querella ante el Ministerio Público para que se ejercite la acción penal por la comisión de delitos fiscales. La autoridad fiscal no solamente está para determinar si han cumplido sus obligaciones fiscales, sino también para saber si están al corriente en el pago de esas obligaciones fiscales. No solamente tiene facultades para revisar la contabilidad, sino también facultades para estar revisando las cuentas diarias y en consecuencia de detectar alguna anomalía en el funcionamiento de lo que quieren proporcionar. La autoridad fiscal, ante el riesgo o el peligro inminente de que las personas cometan delitos fiscales, de que las personas huyan o evadan su responsabilidad, entonces tiene la facultad de presentar las denuncias y querellas ante el MP, abrir lo que se conoce como la carpeta de investigación, encontrar los elementos suficientes o pruebas suficientes para señalar con ciertos elementos la posible responsabilidad de alguna de las partes. Y ante el riesgo que implica que la persona, el trabajador o el empleado o el directivo huyan con motivo de que van a ser delatados o van a ser denunciados, entonces la autoridad fiscal, en base y en aras de la protección del interés público, podrá presentar las querellas o las denuncias necesarias para que el MP ejerce la acción penal por la comisión de delitos fiscales. Se ha detenido el presunto responsable, llevado ante el juez, en este caso ante los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, y por tanto determinar su responsabilidad o su no responsabilidad. Por último, compañeros, la autoridad fiscal también tiene facultades para solicitar datos o documentos para su fiscalización. Y el contribuyente tiene la obligación de dar cuanta información sea necesaria a la autoridad fiscal. El contribuyente está obligado a dar cuantos datos, cuantos informes, cuantos documentos, cuantas pruebas, cuantos papeles, cuantos estados financieros, cuantas cosas que se registran en una empresa o en un negocio puedan ser revisados, puedan ser por tanto examinados para su fiscalización y en consecuencia para tener la responsabilidad de uno, de algunos o de todos los empleados, directivos o gerentes que se encuentren dentro de esa área donde se han detectado pues anomalías, se han detectado pérdidas o cosas por el estilo. De esa manera, la autoridad fiscal tiene enormes facultades para poder exigir o solicitar de los contribuyentes los elementos, datos o pruebas suficientes para iniciar un proceso en contra del contribuyente. Es decir, a grandes rasgos, hemos visto cómo se inicia la fase oficiosa en materia fiscal, en base justamente a las facultades o atribuciones que la misma ley le otorga al fisco o a la autoridad fiscal, y en consecuencia todo vaya dentro de la normatividad, dentro de la legalidad, evitando abusos o actos arbitrarios de la autoridad hacia el contribuyente, hacia el fisco, y en donde ambas partes, el fisco como parte actora
y el contribuyente como parte demandada hagan valer sus pretensiones, hagan valer sus dichos y sus hechos con pruebas y todo con los alegatos para convencer al juez sobre lo que viene siendo su cliente y según de donde tú estés para ser declarado culpable o bien para ser declarado inocente. Muchas veces la autoridad fiscal necesita información sobre datos de la persona a la cual se está investigando o de la persona a la cual se le está siguiendo todo un procedimiento. Entonces podrás solicitar, por ejemplo, al registro civil una copia del acta de nacimiento, del acta de matrimonio, con motivo de lo que viene siendo la separación o el divorcio entre los cónyuges. Y de esa manera, entre autoridades, al pasarse la información, hacen que el trámite sea diligente, sea rápido y no sea burocrático y en consecuencia cause problemas a lo que vienen siendo las personas. Ahí tenemos a grandes rasgos lo que viene siendo la fase oficiosa del procedimiento fiscal, fase que reitero y perdón por ser reiterativo, le corresponde a la autoridad fiscal. Y como hemos visto, la autoridad fiscal tiene muchas facultades, desde revisión de documentos hasta lo que es auditoría y demás datos, para poder determinar y poder demandar el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. O poder demandar que los contribuyentes no están cumpliendo verdaderamente con sus obligaciones y por tanto se les podrá exigir con medidas coercitivas, como siendo el embargo, como viene siendo la confiscación de bienes, que al final representan la pérdida de esos bienes en contra de sus dueños o lo que vienen siendo sus titulares. Con esto, cobreros, terminamos el día de hoy la segunda clase de Derecho Procesal Fiscal. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para dejarte una tarea y para ver si tienes alguna duda, algún comentario, algo que aclarar, porque ya nos encontramos próximos a terminar este cuatrimestre y por tanto ir determinando tus calificaciones y tus trabajos, sobre todo tu exposición. Recuerda que la escuela nos pide una exposición en donde ya vamos a ponernos de acuerdo sobre qué es lo que vas a exponer, cuál es el tema o el dato que te atrae, bien sea de derecho fiscal o de derecho procesal fiscal, de acuerdo a lo que hemos visto. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros.